Señor, gracias. Gracias por la vida que nos has dado. Gracias por el tiempo en que tú has decidido que vivamos en esta tierra. Hoy se está terminando un mes de este año, Señor, y la vida así se va de rápido. Por eso te pedimos que nos enseñes a valorar el tiempo que nos has concedido, las oportunidades de oír tu voz y de tu palabra, Dios, que finalmente no tiene otro propósito ni otro fin que el edificarnos, el abrir nuestros ojos a una realidad que el mundo la ha disfrazado de otra forma. Mas tenemos la luz de tu palabra y en ella queremos refugiarnos para que todos aquí, Dios, seamos bendecidos por la fe en tus promesas. Guarda a los que vienen en camino y bendícenos porque te lo pedimos por tu nombre. Amén. Pepe, perdón, ¿meditando qué? En Juan 3:16. Abran sus Biblias en Juan 3 y también sin perder, primero vemos Juan 3 y también vamos a ver Isaías 53. ¿Sí? Miren, este versículo este diálogo que vamos a ver aquí, de Juan 3, es uno de los diálogos más hermosos. Digo, honestamente quiero decirles que la Biblia está toda llena de amor. Aún cuando algunas personas me han preguntado, ¿por qué Dios mandaba destruir pueblos con mujeres y niños? Bueno, es muy fácil verlo desde ese punto de vista humano y considerar que Dios es malo, ¿verdad? Pero cuando Dios mandaba destruir esos pueblos, estaban tan llenos de enfermedades, de diversas cosas y en especial venéreas, que si no eran destruidos, ni tú ni yo hubiéramos nacido. Así de simple, ¿sí? Entonces esa gente ya no tenía remedio. Ya su actitud contra Dios era completamente definida. Entonces ese es un acto de amor que el hombre no alcanza a entender. Y precisamente hay así como eso, hay muchas otras cosas en la Biblia que no podemos entender si no las vemos con la luz de la palabra. Y en este diálogo, justamente, este hombre, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí estamos viendo una cosa. Está hablando de un hombre que era principal entre los judíos. Principal era del top de la religión judía, ¿sí? Después de todos estos fariseos, había el sumo sacerdote. Principal quiere decir que era de los que enseñaban al pueblo judío los rituales de la ley y todo lo que se tenía que hacer, ¿sí? Entonces, este hombre, con todo el conocimiento que tenía de las Escrituras, del Antiguo Testamento entonces, nota que hay algo que está pasando con Jesús, que es un hombre desconocido, pero que lo que él está haciendo está fuera de lo normal. Entonces dice que lo visita de noche y le dice, sabemos que has venido de Dios. Esto significa que él estuvo dialogando con los otros fariseos, escribas y todos los que tenían que ver con la religión judía, quizás hasta el mismo sumo sacerdote, y dice esto, sabemos que vienes de Dios. Fíjense en esto porque es clave. ¿Por qué si sabían que venía de Dios, la mayoría de ellos lo rechazó?
Entonces Nicodemo le dice que has venido de Dios como maestro, o sea, tú tienes una cualidad para enseñar. Se nota en tus palabras, se nota en tus hechos. Y eso que tú haces, ¿sí? Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Dice, eso que tú haces no puede ser sin la mano de Dios. O sea, él estaba impactado. Este diálogo le permite a Jesús entablar con él la conversación que todo mundo debiera oír. ¿Sí? Le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué había visto Nicodemo y de qué habían hablado todos los fariseos? Que estaba haciendo unos milagros fuera de lo normal. ¿Sí? Pero ¿por qué no lo entendían si sabían que venía de Dios? ¿Por qué? Dice, sabemos que vienes de Dios, porque lo que estás haciendo no es normal. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús les contesta? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Bueno, todos ustedes aquí, y yo, y todo el mundo, el reino de Dios está aquí desde que Jesús nació. ¿Lo viste acaso? ¿No? Ninguno de los otros enterados del reino, posiblemente oíste del reino de Dios, esto, el otro, pero te tuvo sin cuidado que era el reino de Dios. Pero aquí le está diciendo Nicodemo, si no naces de nuevo, no lo puedes ver. Y hay muchos cristianos, como preguntaba Carmen hace rato, ¿por qué una persona que dice que su papá le instruyó en el cristianismo no tiene claridad? ¿Por qué? Porque la enseñó en una forma religiosa o ella se movió hacia una situación religiosa. ¿Sí? No lo sé. Pero el hombre tiene una tendencia a refugiarse en la creencia religiosa pensando que allí, en esa creencia religiosa, el hombre está relacionado con Dios. Este Nicodemo era un religioso y muy religioso. Y él pensó que él tenía una buena relación con Dios, pero cuando Jesús le dice, si no naces de nuevo, no puedes ver, fíjense en esto, no puede ver. Entonces Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo vino a su mente, como podría ser la mente de cualquiera de nosotros, al menos yo. Consideré si algún día yo tuviera la oportunidad de empezar mi vida nuevamente, no haría las mismas tonterías que hice. Eso es lo que yo consideré. Cuando me convierto me doy cuenta que no hay otra oportunidad. La vida es una. El tiempo de tu vida es uno. Pero si tú este tiempo que estás viviendo, aunque ya hayas malgastado mucho de él, el que te queda tiene un valor extraordinario en manos de Dios. En tus propias manos se va a perder. ¿Sí? Entonces Nicodemo consideraba que él podría tener una nueva oportunidad, que si el hombre acaso volvía a entrar al vientre de su madre y nacería. No, no era eso. Jesús le dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. No lo puedes ver, primero, y segundo, no puedes entrar porque no lo ves. ¿Dónde está la puerta? ¿Cómo entro al reino? ¿Sí? Entonces él le dice Jesús a Nicodemo, Nicodemo, la forma de entrar a ese reino es por el agua y el Espíritu. ¿Qué es el agua? Bueno, cuando nosotros le oímos y sabemos qué es el agua,
consideramos que eso se refiere al agua H2O. Jesús dijo, yo soy el agua viva. La Biblia dice que la palabra tiene el poder de saciar la sed del alma, de limpiar el alma, de limpiar la vida, porque eso es lo que hace el agua. Pero no lo puede hacer si no lo hace el Espíritu Santo. Por eso tienes que nacer de agua y del Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno. Entonces, Jesús le sigue aclarando, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, tú has nacido de la carne y haces las cosas que son de la carne, y la carne es religiosa. Por eso el mundo está lleno de religiones, en donde el hombre cree que por tener una religión de denominación X o Z, ya con eso tiene una relación con Dios. Y este es un engaño, un tremendo engaño. Por eso dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, yo nací de la carne, tú naciste de la carne, tú vas a hacer todo lo que tu carne te mueve a hacer. Si naces del Espíritu, entonces el Espíritu te va a mover a hacer las cosas del Espíritu. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que hace las cosas de Dios que nosotros ignoramos. Entonces le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles. O sea, no te sorprendas de que te dije, tienes que nacer de nuevo. Cuando a mí me dijeron que tenía que nacer de nuevo, no entendía. No entendía. ¿Por qué? Porque estaba como Nicodemo, en mi propia religión y en mis propias ideas. Y después le sigue diciendo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquel que es nacido del Espíritu, ¿qué nos dio Dios al momento que formó a Adán y a Eva? ¿Qué dice que les dio? Aliento de vida. ¿Verdad? ¿Qué nos dio a nosotros? Aliento de vida. ¿Y sabes de dónde venías y a dónde ibas? No. No sabías hasta que naces de nuevo. Dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Buena pregunta. A ver, ¿cómo se hace? ¿Cómo se nace de nuevo? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? A ver, Nicodemo, ¿qué le estás enseñando al pueblo judío? ¿No eres maestro religioso en cuanto a la fe judía? Y tú no sabes el camino al cielo. Si tú no sabes el camino al cielo, ¿a dónde estás llevando a esta gente? ¿Qué pasa con todos aquellos religiosos que hacen exactamente lo mismo? Solamente hablan cosas religiosas que salen de su propia naturaleza y no saben ni su propio destino, tampoco el de los demás. Entonces, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Tienes la Biblia en la mano y no sabes qué estás enseñando porque ni tú mismo has aprendido. Entonces Jesús le sigue diciendo, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Está hablando en plural. Está hablando en plural diciendo, tres somos aquí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que hablamos lo que sabemos. El hombre no sabe, ¿sí? No entiende. Las palabras mismas se le complican. Entonces, y lo que sabemos, lo que hemos visto, testificamos, y dice, no están recibiendo mi testimonio. No están recibiendo el testimonio. Dice,
Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Mira, si tú no naces de nuevo, la Biblia habla de muchas cosas que van a ser en el cielo, ¿sí? Muchas cosas que vienen en el mañana, en esta tierra, en el milenio y muchas otras cosas. Pero si no naces de nuevo, no puedes entender esas cosas que son terrenales en alguna forma, porque aquí te está hablando de nacer de nuevo. Y el hombre se confunde en qué es nacer de nuevo. Ok. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo. En ocasiones yo he platicado con mucha gente y cuando les digo que yo sé que si muero voy al cielo, me dicen, eso nadie lo sabe, eso nadie lo puede saber. Claro, porque no han nacido de nuevo. Y además cuando les digo que yo voy al cielo, me dicen que qué jactancioso. Jactancioso porque el cielo me fue regalado, o jactancioso porque yo pienso que tengo más fuerza y poder para llegar al cielo. ¿Quién es más orgulloso? ¿El que sabe que no puede dar un paso hacia arriba? ¿O el que cree que solo es cuestión de tiempo para llegar al cielo? Por sus propios méritos. Fíjate nada más. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién descendió? El Hijo del Hombre, que está en el cielo. ¿Sí? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate, este es uno de los versículos, Juan 3:16, que ahorita vamos a empezar a ver. Es uno de los versículos más usados por los creyentes para testificar en todo el mundo. Y es uno de los versículos más conocidos. Porque algunos que a lo mejor ven fútbol americano, si no lo ven no importa, no pasa nada, pero recordarán que a la hora de patear un punto extra o un gol de campo, la cámara enfoca hacia el fondo de la orilla del estadio, de las dos orillas. Y antes salían varias pancartas así tremendas que decían JN 316, que es Juan 316. ¿No? Y en la NFL ya lo prohibió. Por eso le está yendo tan mal. Entonces lo prohibió. Pero se preguntaban, y yo me acuerdo un día que estaba viendo un partido, uno de los comentaristas dice, ¿qué querrá decir eso de JN 316? Y alguien así agarró el teléfono y les dijo, JN 316 quiere decir Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo dijo en público, millones viendo. ¿Sí? ¿Dónde cayeron esas palabras? No quiero decir que con esto algunos se convirtieron. No creo. Puede ser que después se convirtieron por alguna otra razón y recordarán ese hecho. Yo lo recordé y lo recuerdo porque yo ya estaba convertido. ¿Sí? Entonces, qué increíble que hay, el fútbol americano es visto por millones en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. ¿Sí? Fuera de él se ve mucho fútbol americano, incluso en Europa. ¿Cuántos creen que han visto JN 316? ¿Cuántos creen que sepan qué quiere decir? No creo que los comentaristas estén explicando constantemente esto, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice aquí. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, esa serpiente
fue un juicio que Dios trajo contra el pueblo judío. No esa serpiente, sino el pueblo judío se rebeló contra Dios y Dios mandó serpientes que mordían a la gente y morían. Entonces el pueblo va con Moisés, Moisés, pecamos contra Dios, por favor, dile que quite estas serpientes. Dios le dice a Moisés, no las voy a quitar, sino haz una serpiente de bronce, ponla en una asta muy alta, que todo el pueblo la pueda ver. Y cuando sean mordidos por la serpiente, con que volteen a ver esa asta con la serpiente de bronce, el veneno no tiene efecto. Y así sucedía. Alguien era mordido y volteaba inmediatamente a ver la serpiente de bronce. Y dice Jesús, así como esa serpiente fue levantada en el desierto, así el Hijo de Dios será levantado. El mundo entero sabe de la cruz del Calvario. Si vas a Mongolia, pregúntales y verás que te dicen, sí, Cristo allá en el occidente. Porque allá en el oriente, Cristo no se predica ampliamente. Pero saben que Cristo, ¿quién es Cristo? Lo saben. Incluso les he dicho a algunos, si tú crees que porque un día me preguntó una persona, no, pero ¿por qué los musulmanes a poco se van a ir al infierno? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Le dije, los musulmanes saben más de Cristo que tú. Y si quieres probarlo, ve allá a cualquier país musulmán y grita, ¡Cristo Jesús! Nada más eso. Si vives 10 segundos, ya la hiciste. ¿Verdad que saben quién es Cristo? Por eso quieren apagar esa luz. El mundo está mordido por la serpiente del pecado. Su efecto no es inmediato, pero el hombre va a morir. Y si se lleva el veneno de la serpiente del pecado, se va al infierno. Se va al infierno. ¿Sí? Si esa persona entiende, dice, como la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es de que esa cruz ahí está levantada. Cualquiera de nosotros que piense en esa cruz, por eso les dije de la canción, ¿cómo resistiremos la mirada de Jesús? ¿Sí? Plasmada en una cruz. Esa cruz, cualquiera de nosotros estamos acostumbrados a verla como símbolo por todas partes, sin considerar que nos condena por no entender qué fue esa cruz y qué es esa cruz. ¿Sí? Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Fíjense en esto. ¿Cómo empieza el versículo? Las palabras y los versículos tienen un profundo significado. Cuando tú acomodas palabras de tal forma que quieres exponer algo, una expresión de amor, de odio, de rencor, de cualquier cosa, tienes que poner las palabras en su lugar para poder llegar a los oídos y al corazón del oyente. Por eso las palabras tienen un enorme valor. Por alguna razón, Dios nos dejó una Biblia escrita. Y si yo sé que esa Biblia viene de la mano de Dios, yo soy responsable, ¿sí?, de saber qué dice.
El hombre sabe que hay una Biblia. Todos nosotros sabemos que había una Biblia antes de convertirnos. Posiblemente te la regalaron cuando te casaste, posiblemente alguien te regaló una y está ahí en el armario, en el buró, en una caja, en algún lugar guardada, porque no la consideras de valor. Yo la tuve entre mis libros por años y la leía de vez en cuando solo por cultura. Pero la Biblia, ahí estaba, y escrita con una carta de amor para mí y para el mundo. Bueno, la palabra ¿por qué? Es una etimología de dos palabras, por y qué, ¿verdad? Es una conjunción que dice o que sí tiene estos significados. Primero, introduce una oración que explica la causa o el motivo. ¿Por qué? Algo antes se dijo, ¿verdad? Antes. Lo que les leí, lo que les expliqué en los primeros versículos, es ahora el por qué. ¿Por qué? Dice aquí algo que quieres dar a entender. Sus sinónimos son por consiguiente, por razón de que, por tanto, pues, ya que, bueno, pongamos estas. Por consiguiente, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Por razón de que Dios dio a su Hijo al mundo, ¿sí? Por tanto, porque Dios dio a su Hijo al mundo. Y así como quieras, introduce una oración que da el propósito o finalidad de lo dicho anteriormente. Todo lo que leímos ahora nos va explicando el por qué, sus sinónimos, sus finalidades. Ok, dice, cuando alguien quiere expresar algo a alguien que ama, y esta persona quiere que entienda hasta dónde lo llevó su amor, ¿sí? Por ejemplo, cuando somos jóvenes, yo busqué las 1000 maneras de conquistar a la que ahora es mi mujer. Yo quería que ella supiera que ella tenía un lugar en mi corazón muy especial. Y con toda esa declaración de amor y poesías que incluso le escribí, no sé si las guarde. Entonces, con todo esto, a la hora de los problemas, mi amor no fue suficiente. No fue suficiente. ¿Por qué? Ni el amor de Dios fue suficiente para cambiar al hombre. Dios es justo. Y en su justicia, por mucho que te ame, no te puede perdonar sin hacer justicia. ¿Sí? No puede. Porque su justicia le exige cobrar toda deuda. Entonces, aquí vemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Hay una razón enorme. Su amor por un mundo es enorme, enorme su amor. Tanto que lo hizo bajar del cielo, hacerse hombre y en la cruz del Calvario hacer la justicia que necesitaba para atraerte hacia Él. Su solo amor no cubría la justicia, porque es otra cosa. Es otra cosa. El amor es uno y la justicia es otro. Porque su amor es enorme, pero también su justicia es enorme. ¿Por qué razón? Porque nos crió en libertad. Nos dio libertad para decidir. Él quiere exponer en unas palabras lo que tanto te ama, lo que quiere que tú sepas. Te ama tanto que el simple hecho de venir a la tierra mostró su amor para que tú pudieras oír estas palabras.
las más grandes y hermosas palabras de amor jamás dichas. ¿Quién lo hizo? ¿Quién vino a la tierra? ¿De dónde vino? ¿Por qué vino? Porque amó tanto al hombre que se hizo hombre para poder hacer en él la justicia que Dios demanda. Si Él la hacía en nosotros, ninguno de nosotros se puede salvar, porque tus pecados te condenan y tu destino y el destino de todo hombre pecador es el infierno. Y la única forma de que el hombre pueda salvar su alma es volteando a la cruz. Así como aquellos judíos en el momento en que eran mordidos por las serpientes venenosas, volteaban a esa serpiente de bronce, símbolo de juicio, símbolo de castigo. Pero la fe que les hacía voltear a ver hacia ella, les hacía recordar ese tiempo en que el Mesías sería levantado en una cruz. Bueno, ¿a quién van dirigidas estas palabras? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién van dirigidas? A seres humanos, a almas eternas, necesitadas en entender que la vida no comienza aquí ni acaba aquí. Que la vida empezó en el corazón de Dios. Que cuando Él le nació en su corazón traerte a la vida en el tiempo y forma y hora y lugar, en ese tiempo que Él decidió, ahí estás tú. Ningún ser humano nace en esta tierra accidentalmente, sea por violación, por voluntad humana, por deseos, por lo que quieras. Ningún ser humano viene a la vida sin la voluntad de Dios. Allí empezó todo. Con todo su corazón le dijo al hombre: sé un ser vivo. Un hombre con ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Así lo creo. ¿Sí? Así es de que Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Nos creó. Ya estamos aquí. Y nos extraviamos. Ya estamos condenados por el pecado. Pero ¿qué tenía que hacer más para podernos conquistar? Pagar los pecados que cometimos. Y los pecados que cometimos son muchos. Son muchos. Dice Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Está hablando con sus discípulos, pero es también para nosotros. ¿Sí? Ellos no sabían de qué manera Cristo iba a preparar ese lugar. Fue a la cruz del Calvario y allí pagó por tus pecados y los míos, por los pecados del mundo, allí en la cruz del Calvario. Cuando Él preparó el lugar, ya dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. ¿De quién es la decisión de aceptar ese lugar o rechazarlo? De nosotros. Somos nosotros los que aceptamos o rechazamos lo que Jesús hizo. Ese juicio en la cruz fue muy duro. Tan duro que la razón por la que el hombre es condenado a un infierno es porque el rechazo que hace de la obra magna no tiene perdón. No tiene perdón. Vamos a Isaías 53, no pierdan Juan 3. Aquí, ¿a quiénes son estas palabras? Bueno, para el hombre.
para el mundo, ¿sí? Para el mundo entero. Para Él son estas palabras: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito en la cruz, para que el hombre, si cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora vamos a ver qué actitud tiene el hombre ante esto. Porque aquí en Isaías 53 se narra la crucifixión. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Buena pregunta. ¿Quién ha creído el anuncio de que Cristo fue a la cruz a pagar por nuestros pecados? ¿Sí? ¿Quién manifestó el brazo de Jehová? Ese poderoso brazo que venció al mal, que venció al pecado. Ese brazo es Cristo. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Oye, ¿no quieres ir a una predicación acerca de Jesucristo? Otro día. Hoy hay fútbol. Hoy voy con mis amigos. Hoy tengo que visitar a mis papis. Hoy tengo que hacer esto, hoy tengo que hacer el otro. Otro día. Vas por él otro día. Ya salió algo más que hacer. ¿Sí? Dice que subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No sé si tú has pasado por aquí en la calle o en algún parque y ves una rama seca. ¿Se te ocurre agarrarla y admirarla? Pero para nada. Es más, si puedes, le das una patada que se quite de tu camino. Así ve el hombre a Cristo. Así. Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. No vemos en él algo. Oye, ¿qué me ofreces? Salvación. Me acuerdo un día predicando, o más bien testificando a una persona en España. Estaban unos jovencitos oyendo una predicación de un amigo que estaba predicando allí en el parque. Y me acerco a ellos y les digo que si no quieren que les explique lo que acaban de oír. Me dice la muchachita, con mucha altanería: ¿y qué? ¿Qué gano con eso? Nada, nada más el cielo. ¿Y qué? ¿Y qué con eso? El cielo estaba muy lejos de su entendimiento. Oyó que Cristo murió en la cruz, esto y lo otro, y no le fue atractivo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Todos aquí escondimos el rostro. Oye, ¿qué hay predicación? Escondo mi rostro. Tengo otros intereses más importantes que acercarme a Dios. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y hay algunos que creen que pueden encontrar el camino sin la ayuda de Dios. No se saben extraviados. Aquí dice que todos nos extraviamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Te has puesto a platicar. Platica con un religioso X. Y luego con otro de la misma religión. Y luego con otro de la misma religión. Y vas a ver que todos van por su propio camino. Cada quien inventó su propio rollo. Y vaya que eso sí es rollo.
no te lleva a ningún lado. Si el hombre no oye lo que está diciendo aquí Jesús, Él fue herido por nuestras rebeliones, fue castigado por nuestros pecados. Él es el que nos trajo la paz, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién lo amó? Dios. ¿De qué manera? ¿De qué manera lo amó? Que se hizo hombre para bajar a la tierra y en la tierra ser despreciado, desechado y crucificado. Bueno, ¿cómo se mostró su amor? En que en la misma cruz del Calvario dijo: Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Los hombres no sabemos lo que rechazamos, aún como creyentes. Muchos creyentes desprecian muchas cosas que Dios te ofrece cuando te dice qué tienes que hacer con la Biblia. Porque de tal manera, tal forma, hacerse hombre, tomar un cuerpo de carne, someterse a la debilidad, a las tentaciones y vencer todo lo que venció durante 33 años para poder morir en la cruz sin mancha, sin pecado. Y en esa cruz, piensa en esto, dice que ahí, en la cruz, Dios castigó el pecado de los hombres. ¿Tú te imaginas? Empezaría con Adán y Eva. Adán pecó de esta manera y Jesús decía: acepto morir por él. Eva pecó de esta manera: acepto morir por ella. Y X hizo esto: también muero por él. Ponte a ti mismo allí en esa cruz, ve lo que has hecho y ves que Jesús dijo: pago por él. Pagó. Despreciar esto es terrible. Es terrible. Incluso la Biblia dice: si tu mano te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Es mejor que entres al reino de los cielos manco y que todo tu cuerpo sea echado al infierno. O que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Dice: cualquier dolor. Es mejor venir, que esté aquí un montón de mancos y cojos y ciegos, que todos completitos disfrutando de un mundo que está lleno de maldad. Bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Fíjate a quién dio. Yo tengo 2 hijos y los amo. Pensar que tenga que dar a alguno de ellos por salvar a otro o a otros, no creo que lo pueda hacer jamás. No puedo. Sin embargo, Dios dio a lo que más amaba, a su Hijo. ¿Tú piensas que esto es cualquier cosa? ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda en las tinieblas de la eternidad, sin ver luz, sin ver a Dios, sin paz, sin nada. Y no sabes cuánto me duele ver cuántos oyen esto con tremenda indiferencia. Su destino es terrible. Sin embargo, para nosotros hay algo hermoso. Vamos a Apocalipsis 7, 9 y 10. Dice aquí: después de esto miré,
Y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y el Cordero. ¿Sí? Y fíjate, una multitud, todas razas, lenguas, de todas partes del mundo están ahí presentes. Pero ya se fijaron cómo están vestidos. Ropas blancas. Nuestras ropas estaban manchadas de pecado. Para Dios ahora nos ve vestidos de Cristo. Ropas blancas. Y estábamos ahí clamando y estaremos ahí clamando a gran voz diciendo: ¿a quién le pertenece la salvación? A Dios y a su Cristo. A ese Hijo que Él dio, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es bueno meditar en este versículo. Tenlo en tu corazón. Medítalo para que veas que no hay amor más grande que el que Dios nos entregó en Él. No hay amor más grande. Lamentablemente nuestro corazón ama demasiado al mundo. ¿Sí? Por eso dice la Escritura: no améis al mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no cabe en él. Porque el amor por el mundo no deja que el amor de Dios entre. No te creas que puede entrar y echar al mundo. No. Es tu decisión darle más lugar al amor de Dios que a lo que amas del mundo. Las cosas del mundo, muchos no saben que las pueden tener, pero no amar. Tú puedes tener una buena casa, mucho dinero, muchos coches, pero no amarlos. Tu amor solo debe de ser dedicado al que te dio la vida y te trajo la salvación. Vamos a orar. Dios, quiero reconocer delante de ti que mis pecados me tienen separado de ti. Pero hoy he escuchado esto maravilloso. Quiero voltear a esa cruz y ver que ahí morí yo. Con la sangre de Cristo fui limpiado y con su resurrección resucitado. Señor Jesús, sé mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Llévame por esta vida, amándote y dando testimonio de tu verdad, hasta el día en que tú me lleves contigo. Gracias, Padre. Gracias por este regalo, por esta bendición de conocerte, de estar en tu reino, de haber nacido de nuevo y de ser tuyo. Por Cristo y sus méritos. Amén.